Hoy vamos a terminar un tema que ya llevamos 2 domingos. Este es el tercero y hoy vamos a terminar. El tema se llama el Dios de la disciplina. Y platicábamos que es un tema a veces mal manejado, mal entendido, y otras veces simplemente es un tema que no se toca. Pero dentro de la personalidad y el amor de Dios hay una fase que es un Dios de disciplina. Lo que nos cuesta a veces entender es la manera como trabaja la disciplina de Dios. Entonces lo que hacemos es irnos a extremos, considerar que cualquier situación mala en la vida de algún creyente ya es disciplina, o simplemente en creer que como es amor nunca disciplina. O sea, ese es el otro gran error, el otro extremo. Empezamos con un versículo, 2 versículos que hemos estado usando como llave del mensaje. El primero es Hebreos 12:6, que dice la palabra: porque el Señor al que ama disciplina. O sea, este principio partimos de que la disciplina de Dios es amor, y es un amor que podemos entender todos los que hemos tenido la bendición de ser padres. ¿Por qué? Porque sabemos que si amamos a un hijo debemos corregirlo, y como hijos hemos tenido corrección también de nuestros padres. Luego dice en Proverbios 12:1 que el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El otro principio sobre el cual hablábamos era sobre el tema de que la instrucción o la disciplina nos dan sabiduría. ¿Por qué? Nos ayudan a vivir de mejor forma, y es lo que Dios quiere al final. ¿Por qué corrige usted a sus hijos? ¿O por qué nuestros padres nos corrigieron a nosotros? Porque quería que fuéramos más sabios, que hiciéramos mejor las cosas, que fuéramos mejores personas. Y Dios es exactamente en ese sentido que corrige. Ahora, el problema no está en entender que corrige, el problema está en entender cómo corrige. Y es un poco de lo que empezamos a hablar la semana pasada. También habíamos tratado un pasaje que se encuentra en Hebreos 12, del verso 5 en adelante, varios versículos. Solo voy a repasar algunos puntos de ahí. Primero se nos enseña que la disciplina no debe despreciarse. Ese es el primer principio que aparece en este pasaje. O sea, ¿por qué? Dice Proverbios que el que aborrece la reprensión es ignorante. O sea, no pretender no ser corregidos no nos va a hacer mejores. Luego dice también que no debemos desmayar cuando somos disciplinados. Esto, por naturaleza, tendemos a ponernos rebeldes, o tendemos a rechazar la corrección, o tendemos a rechazar la disciplina. Y este pasaje dice que no menospreciemos y que no desmayemos cuando somos disciplinados del Señor. Luego también nos presenta el principio que es necesaria. Y aquí yo le hago una pregunta. ¿Conoce usted a alguien? No le voy a decir usted, porque yo sé que no me va a decir que sí. Pero ¿conoce usted a alguna persona en esta tierra que no necesite corrección? Una persona que no necesite que la discipline. Y la respuesta es no. Todos necesitamos, y necesitamos en todas las fases de nuestra vida. O sea, va a llegar el momento que el Señor nos llame, y hasta en ese momento va a decir: bueno, hoy sí te graduaste de la escuela de la disciplina. Pero mientras no, tenemos muchas cosas que aprender y muchas cosas por las cuales ser corregidos. Luego dice también en este pasaje de Hebreos 12 que soportar la disciplina nos hace buenos hijos. Es el mismo principio. O sea que al final el objetivo de Dios de disciplinar es porque nos ama. Tal vez me subís un poquito el volumen del micrófono. Ahora, también dice que es indispensable para poder participar de la santidad de Dios. O sea que sin santidad, dice la Escritura, nadie verá al Señor. Y en otra porción dice: ser santo porque yo soy santo. Pero no puede haber santidad en nuestra vida si no hay corrección, si no hay disciplina. Y ese es otro de los elementos acá. Luego dice que cuando la disciplina es aplicada no es agradable. Yo creo que a nadie le gusta que lo disciplinen, pues definitivamente es como un rechazo ya natural de la misma naturaleza humana. Pero también dice
que después que es aplicada la disciplina, produce fruto apacible de justicia. O sea, la persona que ha sido debidamente corregida, disciplinada, es una persona que da un buen fruto. Es a lo que se refiere en el pasaje. También, dentro del mismo pasaje de Hebreos 12, nos enseña que el que no es disciplinado no es hijo. Ese es un punto bien interesante. ¿Por qué? Porque Dios no va a disciplinar al que no es su hijo. O sea que la disciplina es uno de los privilegios precisamente de ser hijo. Usted mismo como padre no se va a ir a meter a la casa del vecino a corregirle a los hijos. Para empezar no lo aceptarían. Pero el punto es que Dios a quien toma por hijo disciplina, dice la Escritura. Presenta el contraste en el mismo pasaje que aún, dice, nuestros padres terrenales, de una forma imperfecta, nos disciplinaron y nosotros lo comprendíamos. O sea, los papás a veces cometen errores en la disciplina y dice, aún nuestros padres terrenales nos disciplinaron. ¿Por qué? Porque nos amaban, porque querían que fuéramos mejor, porque querían que no tuviéramos una vida de mal. Por eso nos corregían. Y dice, si entendimos que nuestros padres terrenales nos disciplinaron, ¿cuánto más no vamos a entender que nuestro Dios como Padre quiere disciplinar nuestra vida? La semana pasada vimos también el cómo disciplina a Dios. Empezamos viendo 3 aspectos. Esta semana vamos a concluir con los 2 finales. Uno de ellos ya no es disciplina, es juicio, pero vamos a explicar bajo qué contexto. Primero, vimos Isaías capítulo 1, solo estoy repasando, donde vimos claramente que la primera manera de disciplina de Dios es hablar. Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Como padres, nosotros primero, antes que nada, hablamos. Y platicábamos de que si usted mira la forma de disciplina en cualquier trabajo, en cualquier lado, siempre hay una llamada de atención, así se llama. ¿Por qué? Porque siempre hay un hablar. Siempre a alguien se le dice, mire, eso está mal, corríjalo, o mire, deje de hacer esto, o mire, debiera estar haciendo aquello. O sea, hay un llamado, y Dios no es la excepción. Hay muchos pasajes en la Biblia que están llenos de todo tipo de llamado al corazón del hombre. Y usted lo puede ver en el mismo inicio del ministerio de Juan el Bautista. ¿Qué apareció haciendo Juan? Juan apareció haciendo un llamado a volverse al Señor, a sus caminos, y un llamado a volverse a la reprensión de Dios. Dice, arrepentidos, enderezad vuestras sendas, bajad vuestros montes, etc. ¿Por qué? Porque siempre el primer método de Dios es un llamado de atención a nuestra vida. Y claro, puede hacerlo de muchas maneras. A veces una escritura nos habla fuertemente. A veces oímos un mensaje que la gente dice muchas veces, puchis, eso era para mí. ¿Por qué? Tenemos un dicho por ahí que dice que al que le venga el guante que se lo plante. Pero lo que pasa es que Dios en su misericordia habla a nuestro corazón. Y le voy a decir, es increíble, yo he visto esto muchas veces, yo mismo lo he vivido, pero a veces Dios te está hablando de algo y pone la televisión y te habla. Y pone la radio y te habla. Y te llama un hermano y te habla. Y vienes a la iglesia y el predicador de eso predica el día de hoy. Y uno dice, puchis, eso fue para mí. Fíjense que yo he tenido experiencias donde a veces gente me dice, hermano, eso lo dijo usted por mí. Si algo yo tengo cuidado es jamás de predicar para alguien en especial. O sea, si yo sé que alguien tiene un problema, no voy a predicar de eso. ¿Me entiendes? Pero tampoco le niego que a veces Dios pone en el corazón palabras que van a llegarle a alguien de manera especial. Entonces, Dios habla muchas veces, dice en Hebreos 1, y de muchas maneras a nuestra vida. Y por eso la Escritura nos exhorta y dice, hijo mío, escucha atentamente, inclina tu oído para oír. Jesús utilizaba una expresión que es un hebraísmo, decía, el que tenga oídos para oír, oiga. Fíjese la cacofonía ahí, el que tenga oídos para oír, oiga.
y decía y volvía a decir lo mismo. ¿A qué se refería? Se refería a que la persona debe poner atención de lo que está oyendo, porque muchas veces Dios le está hablando a su corazón. ¿Cuál era el ministerio de los profetas fundamentalmente? Y eso lo encuentra usted en todo el Antiguo Testamento. ¿Cuál era el objetivo? Era llamar al pueblo, era señalarle al pueblo sus fallas, llamarlos a reconciliarse con Dios, recordarles de que Dios iba a tratar con ellos de otra forma si ellos no obedecían, y es exactamente lo que vimos la semana pasada en Isaías 1. Fíjese que en Isaías 1:16 el Señor le habla al pueblo, que era un pueblo que en el contexto vemos que tenía tremenda fiesta religiosa, o sea, todo era religión. Tenían fiestas, tenían holocaustos, tenían fechas, había incienso. O sea, en ese contexto es que el Señor les da esta palabra y les dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia, amparad, y luego venir y estemos a cuenta. Fíjese cómo apenas en 2 versículos y medio hay un llamado que Dios está haciendo. Ahora, la pregunta es: ¿por qué Dios habla en términos fuertes a su pueblo? ¿Por qué Dios llama de esta manera? Porque no quiere juicio para el pueblo. ¿Entiende el punto de esto? O sea, uno de los equilibrios que debemos ver en la personalidad de Dios es que es amor, y nos amó de tal manera que dio a su Hijo. Pero el otro es que no tendrá por inocente al culpable, y que tarde o temprano va a alcanzar el juicio de Dios sobre la vida del que no se arrepiente. O sea, es un equilibrio. Muchas veces se malinterpreta el amor como que hasta el diablo va a perdonar. Hay gente que dice eso: no, mire, Dios es tan bueno que hasta el diablo va a perdonar. Pero el otro contraste también, y recuérdense que la iglesia cristiana se desarrolló en un ambiente de trasfondo, especialmente de las religiones griegas, de las filosofías griegas. Y en las filosofías griegas se tenía conceptos de dioses que eran malvados, dioses que echaban rayos, maldiciones. Entonces tiende a confundirse también la otra idea de que Dios es un Dios solo de juicio, y ahí se desequilibra la cosa. Ahora, aquí hay un llamado. ¿Para qué? Un llamado para bendición. Dice: si vuestros pecados fueran rojos como la grana, como nieve serán blanqueados, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero oiga la conclusión del pasaje, porque es triste: si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Fíjese cómo hay una consecuencia, ese es el otro elemento. Y de una vez le añade: y si no quisieres y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. Y oiga al final: porque la boca de Jehová lo ha dicho. Ahora, ¿cuál es el amor? El amor es reprender, llamar, dar la oportunidad y advertir. Porque déjeme decirle, la advertencia es amor. Cuando usted le dice a alguien: tené cuidado, no hagas eso, no vengas tarde, no pases por ahí, ¿por qué lo hace? ¿Por fastidiarlo o lo hace por amor? O sea, el advertir es parte del amor de alguien. ¿Por qué te dice: mire, tenga cuidado, no ande en esos pasos, va a parar mal? ¿Por qué? Porque ama. ¿Me entiende el punto de esto? Ama. Yo tuve una persona muy allegada, y él ya murió, pero él siempre me decía: no me gusta hablar con vos porque siempre lo regañas a uno. No, lo que pasa es que su conciencia lo mantenía regañado por su vida. ¿Me entiende el punto? Entonces cualquier cosa que le dijera lo iba a reprender, pues, definitivamente. Ahora, ese llamado que hace Dios es un llamado de amor. Y le voy a hacer una pregunta muy fuerte: ¿usted cree que fue amor que Jesús le llamara a los fariseos sepulcros blanqueados? ¿Cree usted que fue amor eso o no? ¿O los estaba rechazando? No, los amaba. ¿A qué se refería? Ya no sean hipócritas. Eso les estaba diciendo, hermano.
no sean hipócritas, que es un sepulcro blanqueado, que por fuera les dijo lucen muy blancos, muy bien, pero por dentro están llenos de podredumbre. Eso nos dijo Jesús. Y todo era amor. ¿Por qué? No quería que se perdieran. De hecho, muchos fariseos se convirtieron al cristianismo en los primeros años del cristianismo. O sea, lo que quería era sacarlos de esa satisfacción de su propia religión para que confrontarlos y que pudieran tener un verdadero encuentro con el Señor. Eso es amor. Y le voy a decir, hay personas que usted les puede hablar muy suave. Mire, tenga cuidado, mire, no haga eso. Y hay otros que hay que darles un grito. ¿Es cierto lo que digo? ¿No es cierto, hermano? Hay personas, usted mismo le pasa con sus hijos a veces. A veces al hijo le dicen, mira mi hijo tal cosa, y ahí va y hace caso. Pero a veces usted tiene que decirle, te dije no. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Por qué lo hace? Por amor. Si usted ve al chiquitillo correr con un clavo a un tomacorriente, le va a decir, ay mi amorcito, tenga cuidado. Eso le va a decir. O le va a dar un grito para que se detenga, hermano. Déjeme decirle, tenemos que aprender a entender e interpretar la tonalidad de Dios con que nos habla. Y hay de nosotros si a Dios ya nos da un grito, hermano. Eso significa que nos ha venido hablando y hablando y no hacemos caso. Entonces va a un momento que te va a decir, bueno, ¿vas a hacer caso o no vas a hacer caso? O sea, ya hay un momento en que va por encima de lo que nosotros obedecemos. Y le voy a decir, lamentablemente, los que son papás lo saben perfectamente, pero los niños le toman la medida a uno. ¿Es cierto o no es cierto? Si el muchachito es, te voy a dar, pero nunca le da. El muchachito ya sabe que esas palabras no tienen valor. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? Y dice, mira, si haces eso yo no te voy a comprar, no sé, y de todos modos se lo compra. Entonces, ¿qué pasa? Que ya le sabe la talla. Ya sabe que aunque papá, y hay mucha gente cristiana, mi amado, que le han creído que le tomaron la talla a Dios. ¿A qué me refiero? A que saben que están mal en algo y Dios les está, habla y no hay caso. Y siempre piensan, no, Dios me ama, Dios es muy bueno. Mire, con mi esposa conocimos una persona que nos daba tristeza oírlo hablar. Un hombre adúltero totalmente y sin vergüenza, pero todo era, Dios me ama, Dios me hizo así, Él sabe por qué me ha permitido ser así. Imagínense, o sea, ya eso es torcer el amor de Dios, hermano. Y le voy a decir, parte del mensaje que vamos a ver hoy es que hay un punto en que Dios dice, hasta aquí. No quisiste, no querés, bueno. Entonces vamos a tener que sacar el leño para que entendas. Porque Dios a quien toma por hijo, corrige. ¿Y qué dice la parte 2 de ese versículo? Y al que toma por hijo, azota. Fíjense bien que hay una segunda parte de ese versículo. ¿Y quién es el que lo va llevando la medida de Dios a su vida? Nosotros mismos. Nosotros mismos, hermano. Es usted el que decide. Por eso dice, si oyeres y quisieres, buscad el bien, pero si no, va a venir el juicio. ¿Se da cuenta cómo hay una advertencia clara? Dios en el desierto, cuando les dio la ley, Deuteronomio 28, es muy claro. Acontecerá que si oyeres atentamente para hacer lo que Jehová tu Dios te dice, papá, te vendrán todas estas bendiciones y te alcanzarán. Pero ¿cuál es el contraste? Dice, si no quisieres echarle la palabra, te alcanzarán estas maldiciones. Ahora, ¿era Dios quien las iba a mandar? No. Esto es tan sencillo como cuando está lloviendo y usted tiene que atar. Lo más que le podemos decir, mire, espérese que pase el agua porque si se moja le da una pulmonía. Pero ¿quién es el que decide y dice, no, a mí no me pasa nada y yo me quiero mojar y se sale a mojarse? Es usted. Entonces cuando le viene la pulmonía va a decir, Dios sabe por qué me enfermó. No, usted se la buscó. Entonces ese es el tipo de cosas que tenemos que entender en un balance con la disciplina de Dios. Luego vimos también que hay muchas veces que Dios tiene que permitir ciertas circunstancias en nuestra vida
para también instruirnos. Dice en Deuteronomio 8:2, y te acordarás, le está hablando al pueblo de Israel, de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios esos 40 años, y la palabra es extraña hoy, para afligirte, para probarte y para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Hay momentos, hermano, Dios sabe cómo va a reaccionar usted. O sea, Dios no tiene que esperar, ahora sí vi que reaccionaste. No, perdón, eso iría contra el principio de la omnisciencia de Dios, que no está en función de la temporalidad, sino es una visión eterna. Dios lo conoce a usted desde que fue engendrado hasta el día que se vaya con Él, y Él sabe, no tiene que esperar qué va a pasar para saber lo que usted va a hacer. Pero eso sí, nos va a ayudar a conocernos a nosotros mismos. Porque ¿dónde es donde se conoce una persona, hermano? Miren, por ahí tenemos un dichito que dice, dale poder y lo conocerás. ¿Cuántos han oído eso, hermano? ¿Cuánta gente no hay que al tener un cambio de estatus de vida en cualquier sentido, sea económico, en cualquier cosa, le sale engreimiento, le sale orgullo? ¿Cierto o no es cierto? Hasta empieza a ver a los otros bajo el hombro, ya su forma de medirla, quién es quién, ya es porque si es igual que yo. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? Entonces, lo que Dios hizo en el desierto fue hacerlos pasar por una serie de situaciones para que se conocieran. Y le voy a decir, ¿por qué estuvieron 40 años en el desierto? ¿Porque era el plan de Dios? ¿O porque ellos, a los 2 años, rechazaron creerle a Dios y entrar a poseer la tierra que les había dado? O sea que los 38 años extras fueron culpa de ellos, y con un agravante, que todos aquellos mayores de cierta edad se murieron en el desierto, ni siquiera entraron a conocer la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ellos mismos decidieron no entrar a poseer, ellos mismos decidieron no confiar en Dios. Entonces Dios dice, lean Números capítulo 13 y 14, hay una escritura que dice, así como vosotros habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros, regrésense. Y después se arrepintieron y dijeron, no, vamos a ir y vamos a conquistar. ¿Y qué pasó? Que tuvieron una tremenda derrota. ¿Por qué? Porque Dios ya no estaba con ellos. O sea, hermano, la segunda forma como Dios nos disciplina es a través de circunstancias. Pero aquí hablábamos la semana pasada que es muy importante estar claros cuando es disciplina de Dios, cuando es cosecha de mi propia mal, cuando es simplemente que yo fui ignorante y traté con algo de una forma imprudente. Hay varias razones por las cuales hay circunstancias a veces en nuestra vida. Poníamos el ejemplo, y lo vuelvo a remarcar, es importante. La tormenta en el lago Genesaret era una tormenta definitivamente enviada por el enemigo para matar, robar y destruir. ¿Qué hizo Jesús? Se paró y reprendió la tormenta. Ese es uno. Pero la tormenta en el mar, cuando se metió Jonás huyendo de lo que Dios le había mandado hacer, ¿qué tipo de tormenta era? ¿Era enviada por el enemigo? No. Dice que Dios levantó una gran tempestad. ¿Qué era lo que requería aquella tormenta? Requería arrepentimiento. No era cosa de reprender, era cosa de arrepentirse. Y hay tormentas en la vida del hombre, mi amado, que Dios las manda por amor para que reaccionemos. Oiga eso. Y a veces pasamos la tormenta y decimos, ya salí, y estamos listos para la otra, porque creemos que la otra va a ser igual y que no va a pasar nada. Eso también es un problema. También dice la Escritura que el que siembra tormentas cosechará torbellinos. Eso está en Oseas, y es una escritura muy fuerte también. ¿Por qué? Porque muchas veces las tormentas son fruto de nuestro propio vivir. O sea, yo mismo he sembrado lo que estoy cosechando. Entonces tampoco voy a decir, Dios me mandó esto. No, yo me la busqué, yo la sembré. Y la tercera es simple imprudencia.
estaban del libro de Hechos a la parte final, estaba un huracán ya enfrente de ellos y decidieron irse al mar. Y Pablo todavía les dice: mire, señores, vamos a tener pérdida, seamos prudentes, quedémonos aquí. Pero no le hicieron caso y pasaron 3 semanas, dice la Escritura, en medio de una tormenta, sin ver sol ni estrellas. No sabían ni siquiera si era de día y de noche, y Dios en su misericordia les concedió la vida. Eran 200 y pico los que iban en el barco, y el barco se perdió con toda la carga. Ahora, ¿de dónde vino esa tormenta? ¿La mandó Dios? No. ¿Se la buscaron? No. ¿Era producto de su fruto? No. Simplemente fue imprudencia. O sea, por ejemplo, ¿qué fue lo que hizo el diablo con Jesús cuando le dice: tírate? ¿No dice la palabra que mandará a sus ángeles que te sostengan y no tropezarás? ¿Y qué le responde Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. Hay gente que es imprudente porque cree que la imprudencia es fe, pero no es así. Dice: no, usted métase, mire, hágalo por fe. Momento. La fe es una cosa, la imprudencia es otra cosa. El doctor Cho de Corea contaba una historia que es triste, pero es una verdad. Pero viendo un ejemplo de esto, unas jovencitas que andaban evangelizando en algunas ciudades en Corea, decidieron pasar un río que se había crecido por la lluvia. Y alguien les dijo: mire, tengan cuidado, no es prudente. Pero dijeron: si Pedro caminó en el agua, nosotras también. Y como vamos en el nombre del Señor, y se ahogaron. ¿Por qué? Por imprudencia. ¿Entiende el punto de esto? Entonces, la segunda forma de Dios es circunstancial. Son situaciones en tu vida para que tú aprendas y corrijas, para que tú entiendas mejor lo que Dios quiere para tu vida. Esa es la segunda. La tercera ya es más fuerte. La tercera la vimos en Jonás y hablamos de eso un momentito. Es cuando Dios interviene directo y tiene que provocar una tormenta a tu alrededor para hacerte reaccionar. O sea, si a Jonás no le mandan una tormenta, hubiera ido a parar al otro lugar donde se fue yendo y jamás hubiera ido a hacer lo que Dios le había mandado a mí. Porque ya vimos en el capítulo 4 lo que había en el corazón de Jonás. Por eso no quería ir. Entonces, hay momentos en la vida, hermano, que hay situaciones fuertes, pero que Dios tiene que usarlas, porque si no, no entendemos. Y aquí le voy a poner un ejemplo y me voy a poner de ejemplo. Muchas veces vienen cosas a nuestra salud, que no es que Dios nos esté probando, no es que no, simplemente Dios nos quiere enseñarnos a cuidarnos a nosotros mismos. ¿Entiende el punto de esto? Hay veces que tiene que pasar cosas para que entendamos en la calidad de vida que Dios quiere en nuestra vida, hermano. A veces abusamos de nosotros mismos, de nuestra propia fuerza, y Dios tiene que tratar con eso. Y el caso de Jonás es el caso donde Dios ya le sube volumen a la disciplina. Y aquí ya mandó una tormenta, y aquí ya vino algo fuerte. Incluso este hombre literalmente estuvo muerto varios días, porque los comentaristas de este pasaje saben que nadie sobrevive en el estómago de un pez varios días, y este hombre pasó varios días. Tampoco dice que era ballena, pero ¿qué pasó? Que había un propósito de Dios, y este hombre, a regañadientes como haya sido, fue escupido para ir a hacer lo que Dios le mandó que hiciera. Y le digo una cosa, mi amado: mejor hagamos las cosas que Dios nos manda, no espera que te escupan para hacer lo que Dios te está diciendo. Amén. Bueno, hasta ahí nos quedamos con lo que hemos llevado. Quiero terminar con esto. Llega un punto en que no hemos entendido disciplina en ninguna forma. Ya nos habló, ya nos puso circunstancias que nos hicieran entender, ya nos puso una tormenta y seguimos necios, hermano. Amén. Entonces, ¿qué podemos esperar? Israel es el caso típico. Y oiga lo que dice, vamos a leer Segunda de Crónicas 36, verso 15 en adelante. Estos versículos resumen el trato de Dios con su pueblo,
no recuerdo exacto, pero son alrededor de 1000 años, o un poquito menos. Imagínense, 1000 años de paciencia, 1000 años de decir no, de decir corregite, de decir deja, de decir venid. Ya no quieres entender. Han venido problemas, han venido pruebas, han venido circunstancias y dices no. O sea que, ¿se acuerda la anécdota que le he contado allá por Impala? A mí se me quedó aquí, nunca se me va a olvidar eso, hermano. Una mula medio camino y todos, hasta los trailers, tenían que hacer a un lado, porque doña mula no se iba a mover un centímetro de ahí. Y los dueños empujándola con palos y jalando. Y lo peor es que un animalón del tamaño de esa pared, no era de aquellas mulitas. Ella estaba parada medio camino y nadie la movía. Ya le digo, hasta los trailers tenían que salirse de la carretera y pasar por afuera. Y le digo una cosa, mi amado, lamentablemente hay momentos en la vida del cristiano en que no queremos movernos. ¿Cuántos entendemos eso, hermano? Y entonces viene lo que dice aquí, y le voy a decir, es una palabra muy dura, pero usted analícela de acuerdo a cuántos años atrás de advertencia. Segunda de Crónicas 36:15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente. ¿Qué significa ese constantemente, mi amado? Que se los dijo más de una vez. Envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. O sea, cuando usted ve la historia de los profetas, mayores, menores, los del norte, los del sur, etcétera, los de la precautividad, los de la cautividad, todos los profetas en la época que vivieron eran enviados constantes de Dios hacia el pueblo. Oye, y se envió constantemente. Ahora, ¿cuál era el motivo por el cual Dios les mandó tantos mensajeros y tantas veces, mi amado? Oiga lo que dice. Dice, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Es contrastante esto, hermano. O sea, porque les había estado advirtiendo y advirtiendo y llamando y advirtiendo y llamando. ¿Por qué? Porque tenía misericordia. Y aquí le voy a poner un caso terrible. El monte de los Olivos está enfrente, Jerusalén está en alto y el monte está en alto, y en medio está el torrente de Cedrón, que es una depresión. Y cuando uno entra por el monte de los Olivos, mira abajo a Jerusalén, y dice que Jesús, entrando en Jerusalén, se detuvo en ese lugar y dijo: ¿cuántas veces no te he querido traer como la gallina a sus pollitos y no quisisteis? Y lloró. ¿Por qué lloró? Porque miraba lo que venía, y vino 70 años después de Cristo, la destrucción total de Jerusalén. Ahora, ¿cuántas veces no quise? Imagínense a Dios diciendo: yo quiero que vengas, yo quiero que te arrepientas, yo quiero que... Eso es misericordia, hermano. Cuando usted ve la palabra fuerte en los profetas, muchos no leen a los profetas, pero cuando uno entiende, mire, usó tantas formas y tan duras, hermano. ¿Sabe usted que al profeta Ezequiel lo mandó a dar descanso por años y con ropa de cautivo, para que entendieran que así iban a parar si no hacían caso? A otro lo mandó a casarse con una prostituta, y después la prostituta se le fue de regreso a la mala vida y la mandó a traerlo otra vez y honrarla. ¿Para qué? Para enseñarles: ustedes son así de necios y yo los sigo amando y los sigo trayendo otra vez. Usó unas maneras, hermano. Imagínense al profeta Ezequiel, no sé si fue a Jeremías, lo mandó a cocinar su comida con fuego y excremento, y le dice: no, Señor, por favor, no. ¿Para qué? Para enseñarles lo mal que iban a estar si no le hacían caso. Pero no le hicieron caso. ¿Me entiende el punto de esto, mamá? O sea, por esto es el último grado de disciplina de Dios. Ya te hablé, ya te puse circunstancias, ya te mandé tormentas, y sigues de necio, como aquel animalito. De aquí no me muevo.
Hay un pasaje, creo que está en Isaías, donde dice que el mulo sabe quién es el que lo lleva a tomar agua al río, pero dice, pero mi pueblo no me conoce a mí que soy su Dios. Fíjense qué palabras, hermano. ¿Me entiende? ¿Por qué? Cualquiera diría, pero ¿por qué Dios habla tan duro, tan fuerte? El mismo Juan el Bautista decía, el hacha está puesta. ¿Qué era eso? Era una advertencia. ¿Pero por qué, mi amado? Por amor, por misericordia. Dice la palabra, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis pensamientos son de bien y de paz para daros el fin que esperáis. O sea, Dios es un Padre que nos ama. Es un Dios que quiere lo mejor y nos ama. Y a veces tiene que apretar un poquito más. Pero hermano, no lleguemos a este punto, porque este es el último en la escala. Dice que les envió mensajeros constantemente, porque tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Y mire el triste versículo 16. Mas ellos, ¿qué significa más? Es un conector gramatical que dice a pesar de, no obstante que, ese es el más. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios. ¿Qué es escarnio? Perseguir, meter en la cárcel, matar, torturar. Eso dice que hicieron con los mensajeros de Dios. ¿Qué hicieron con un Jeremías? Ya con el enemigo Nabucodonosor afuera y advirtiéndoles todavía que si se arrepentían, Dios no los iba a entregar en manos de Nabucodonosor. ¿Qué hicieron? Lo fueron a echar en un cisterna con lodo para que se muriera de hambre y de sed. Eso hicieron. ¿Qué hicieron con otros siervos? Los mataban a pedradas. ¿Por qué? Porque no querían oír. Cuando Jeremías mandó que Baruch, el escriba de Jeremías, escribió todo el mensaje, se lo llevaron al rey. ¿Sabe usted qué hizo el rey? ¿Qué dice la palabra? Dice que lo empezó a leer, lo enrolló y lo tiró en el carbón del fuego que tenía ahí, porque era invierno, había frío. Lo destruyó. Ahora, ¿podremos nosotros ignorar la verdad de Dios si somos hijos, hermano? Sí. Mire, o nos componemos o nos van a componer. Perdóneme que se lo diga así. Y yo quiero ser de los que se componen con que le diga. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Por qué Dios trata así con nosotros? Porque si no trata de esa manera, solo nos queda el último grado de trato de Dios, y es para los no hijos. Es juicio, es ira. Eso ya no es corrección, ya no es disciplina. Amén. Veamos. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras. Fíjense, hay tres cosas que hacían. Primero, hacían escarnio de los mensajeros y menospreciaban las palabras. ¿Saben qué hizo Jeremías? Cuando le llegó a contar Baruch que el rey había quemado lo que él había escrito en las palabras, le dijo: tráete otro rollo, dice el Señor, y te voy a dictar las mismas palabras, pero ahora le va a poner otras más duras. Eso hizo Dios. ¿Sabía usted eso? Y mire, así como el libro de Josué termina diciendo: y se cumplieron todas las buenas palabras que Jehová les había dicho, igualmente se cumplen también las otras si no hacemos caso. ¿Entiende el punto de esto, mi amado? Mire, a veces me dicen: hermano, es que ese no es un mensaje de amor. ¿Será esto un mensaje de amor, hermano? ¿Será un mensaje de amor, un Jesús llorando en el Monte de los Olivos y diciéndole a Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces no te quise traer y no quisiste? ¿Será amor eso? ¿Será misericordia? ¿Será amor que envió constantemente mensajeros a ellos para que se arrepintieran? ¿Será amor eso, hermano? ¿Será amor un Juan el Bautista llamando a que se arrepientan y enderezcan sus caminos? Es amor. Lo que pasa es que es un amor que no nos gusta a veces. ¿Por qué? Porque es un amor que nos llama
a compromiso de enderezar la vida. Es cierto lo que digo, ¿no, hermano? Y eso es lo que está diciendo Dios. Ahora, oiga cómo termina. Menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. O sea, Jeremías llegó un momento en su vida, ese profeta yo lo admiro, hermano. Imagínense 65 años hablándole a este pueblo, hermano, y no le hicieron caso. Imagínense, Ezequiel le tocó vivir el periodo de la destrucción, o sea, dentro de la pretribulación. La tribulación fue el primer grupo que se llevó Nabucodonosor cautivo. Ese fue su ministerio. Daniel fue en la cautividad, y hay otros que fueron los poscautividad, como Miqueas y los últimos, y Malaquías. Ahora, todos en su tiempo, hermano, tenían ese llamado de amor, y ese llamado de amor. Y después le voy a contar un poco lo que pasó después de eso. Ahora, dice, burlándose de sus profetas. Y hermano, vea bien despacio conmigo lo que sigue. Estoy hablando de 2 Crónicas 36, 16, la parte final. ¿Hasta qué? ¿Qué significa hasta qué? Por favor, ayúdenme. ¿Qué significa hasta qué? ¿Que la paciencia de Dios tiene límite o no tiene límite? Llega un punto en que Dios dice, ok, ¿no quieres? Bueno, le pongo un ejemplo. Sansón. Mire, a Sansón lo apartaron del vientre de su madre para hacer algo que se llamaba nazareo. El nazarerato era un voto de servir a Dios, y había reglas. No debía tocar muertos, no debía beber vino, no se podía cortar el pelo. Hay una serie de circunstancias. Ahí está el nazarerato en la ley de Moisés. Pero este hombre vivió una vida de desobediencia. Él no hacía caso, y no hacía caso, y no hacía caso, y tenía siempre esa fuerza que Dios le había dado, porque tenía el propósito de liberación al pueblo de los filisteos. ¿Qué sucedió? Que el día que le cortaron el pelo, el día que ya llegó al colmo, ¿se acuerda la famosa Sansón y Dalila? Ese día dice que cuando le dijo Dalila, Sansón, los filisteos a ti, léalo, ahí está en el libro de Jueces, capítulo 15, 16 en adelante. Dice que despertándose dijo para sí mismo, saldré igual que las otras veces. Peligro con eso. No me va a pasar nada. Dios me cuida, me guarda, no hay problema, siempre voy a salir. Eso pensó. Y dice que se dio cuenta en ese momento que el Espíritu de Jehová se había apartado de él. ¿Sabe qué hizo el enemigo con él? Le sacaron los ojos, lo pusieron de esclavo, lo volvieron el hazmerreír de los filisteos, lo llamaban para divertirse en sus reuniones viendo miren, ahí está el gran Sansón, lo que quedó de él. Ahora, ese era el plan de Dios para la vida de Sansón, hermano. Y al final tuvo que morir, se suicidó y botó el templo para matar a todos los filisteos. Pero la pregunta es, él dijo, saldré igual que las otras veces. Por favor, léalo en el libro de Jueces, lea la frasecita. Pero se dio cuenta que Dios, ya se había apartado. ¿Sabe usted de qué tratan los últimos capítulos del profeta Ezequiel? Recuérdense que Ezequiel ya estaba en la primera cautividad, todavía estaba Jerusalén, y Dios lo lleva en una visión en el espíritu a Ezequiel. Por eso a veces los hermanos no leen esos libros. Lo lleva y le muestra todas las iniquidades que los mismos sacerdotes hacían dentro de las paredes del templo, hermano. Le muestra. Pero ¿sabe qué es una de las cosas más terribles en esa visión de Ezequiel? Que vino cuando la gloria de Jehová se levantó y se empezó a ir de Jerusalén. O sea, lo que se está viendo era la presencia de Dios. Así como Moisés la vio venir, como Salomón la vio venir sobre el templo que construyó, a Ezequiel le tocó ver levantarse e irse la gloria de Dios. ¿Qué estaba haciendo Dios en ese momento? Diciendo, ok, no quieren, entonces si no me quieren a mí,
que venga Nabucodonosor, y con él se iban a quedar. ¿Entiende el punto de esto, mi amado? Ahora, esa es la visión de Ezequiel, y dice hasta que, y oiga, subió la ira de Jehová contra su pueblo. Eso es terrible, esa palabra. Hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. Y oiga lo que dice: y no hubo ya remedio. O sea, ya cuando la persona llegó a Dios al extremo de su amor, de su misericordia y de su paciencia, solo le queda expectación de qué dice la Escritura, de juicio. ¿Entiendes? Había alguien en la iglesia de Corinto que se había convertido, pero andaba en desorden. Hasta con la mujer del papá se estaba metiendo. ¿Y qué le dice Pablo? Dice: el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que sea salvo en el día del Señor. ¿Por qué? Porque no había caído en apostasía, seguía creyendo, pero no obedecía. Entonces dice: ok, deja que el diablo lo destruya para que no se pierda su alma. Eso es lo que Pablo está diciendo, hermano. Cualquiera diga: ¡hala, qué amoroso el hermano Pablo! No, no es eso. Es que sabía que no se puede jugar con Dios. ¿Entiende esto, mi amado? Y mire, este mensaje no tiene objetivo meterle miedo a nadie ni nada. Este es un llamado a que aprendamos siempre a ser hijos que oímos y obedecemos. ¿Entiende el punto este? Como le dije desde que empecé con este tema hace 3 domingos, hermano, es un tema que no nos gusta oír. Es un tema que la gente le tiene hasta miedo. Dice: ay, no, de eso no me hable. Pero es un tema tan necesario como cualquier otro tema en la Escritura, porque ya se dio cuenta usted cuántas escrituras hemos tocado con este tema. ¿Por qué? Porque es 100% bíblico, es parte de la personalidad de Dios. Termina diciendo: hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. Ese es el momento en que Dios dice: ok, te dije, te mandé, te insistí, te llamé, hasta tormentas te envié para que te arrepintieras, no querés nada. Bueno, que venga la ira contra ti. Hermano, ¿quién quiere la ira de Dios? Horrenda cosa, dice la palabra, es caer en manos del Dios vivo. Le pregunto, ¿le tocó a Sansón? Sí. ¿Le tocó al mismo Jerusalén? Sí. En el año 70 después de Cristo vino un emperador romano llamado Tito, y Jesús había dicho algo interesante. Dijo: este templo no va a quedar piedra sobre piedra. Y créame que estaba muy bien construido. Nosotros conocimos, entra uno en unos túneles de Jerusalén, abajo de donde está la parte donde estaba el templo, y eran piedras de 500 toneladas. Eso usaron en el tiempo de Salomón. Todavía están ahí, uno pasa a la par. No saben ni cómo llevar porque no son de cantería, de ahí cerca tampoco, pero ahí están paradas hasta el día de hoy. Y Jesús dijo: no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Por qué? Nos explicaba alguien que cuando el templo se quemó, en las cosas, tenía muchas cosas de oro, el oro se derritió y empezó a filtrarse dentro de las juntas de las piedras. Entonces, para poderlo sacar, arrancaron las piedras, no dejaron ni piedra sobre piedra para sacar el oro. O sea que se cumplió literal, hermano, 70 años después de Cristo. O sea, más o menos a los 30 y pico de años que Jesús lloró y dijo: Jerusalén, Jerusalén, no quisiste. ¿Entiendes? Y hermano, ¿por cuánto tiempo desapareció en Israel? Por más de casi 2000 años. Y hasta el día de hoy llegan a llorar al muro de los lamentos. ¿Por qué? Porque ya no hay templo, ya no existe. Ahora vinieron los musulmanes, pusieron su mezquita ahí, en ese lugar, se llama la explanada. O sea, hermano, ese es el último grado de Dios. ¿No querés? Voy a tener que dar chicote de cuerpo, porque si no nunca vas a interesarte. Y hermano, yo vivo convencido que cuando una persona cae en pecado y pecado y pecado siendo hijo,
Recuérdense que al que es hijo corrige Dios, al que no es hijo no. Ese ya vamos a ver qué pasa, porque todavía me falta ese pedacito. Pero el que no, el que es hijo, Dios va a tratar y tratar. Y si es necesario que se muera para que no se pierda y no va a caer en apostasía, hermano, le espera la muerte incluso. ¿Entiende hasta dónde? Y es amor. Eso es lo más tremendo de todo entender. Último grado, que ya no es con hijos. Existe cuando es juicio, no es disciplina. Todavía lo otro es disciplina, esto ya no. Dice Génesis 19, recuérdese que había subido a Dios el conocimiento de la maldad de Sodoma y Gomorra, y dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Eso ya no es disciplina. ¿Estamos claros con eso? ¿Qué pasó en el diluvio? Lo mismo. Raeré sobre la faz de la tierra. ¿Quiénes sobrevivieron? Un grupo, que había un plan de Dios y eran gente delante de Dios, que era Noé. Pero juicios los hemos visto. Le pregunto, ¿qué es lo que depara la Biblia en el libro de Apocalipsis como parte final? Cielos y tierra pasarán, y habrá nuevos cielos y nueva tierra. O sea, el juicio de Dios todavía no se ha manifestado totalmente. Se va a manifestar definitivamente. Pero ¿qué pasa? Hay una salvaguarda a los hijos de Dios. Por eso lo que hemos visto, estamos terminando de ver este mensaje. Hay un trato de Dios con el hijo. Dios, a quien toma por hijo, corrige, y si es necesario lo azota. ¿Por qué? Porque quiere que participe su santidad, porque quiere que sea alguien bueno, que sea sabio. Va a ir poniendo gradaciones en su trato si el hijo no entiende. Primero le va a hablar, después le va a poner circunstancias que le muestren la necesidad de arrepentimiento. Si no, va a levantar tormentas que los angoloteen. Pero finalmente, si no hay conversión de todos modos y obediencia, va a llegar un momento hasta que diga, bueno, hasta aquí, como le pasó a Sansón. ¿Entiende el punto del mensaje? Y lo que no es hijos, toda esa maldad que vemos, Dios la va a juzgar. Hay un elemento de la ira de Dios. Han existido antecedentes, el diluvio, Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra han encontrado los restos hundidos en lo que es el mar muerto o el día de hoy. Ahí están las ruinas. Y le digo, esos son testimonios que están ahí de Dios, de un Dios que cumple su palabra. Hermano, el llamado no es a que salga huyendo ni asustado esta mañana del Dios de la disciplina, sino es a que vivamos vidas que agraden a Dios. Amén. Que vivamos vidas en que seamos buenos hijos. Esa es la palabra. Seamos buenos hijos. Si no escatimó a su propio hijo y lo dio por nosotros, lo menos que espera de nosotros es obediencia, es amor. Lo menos que espera de nosotros es decir, este es mi hijo amado en el que tengo agrado. Vamos a orar esta mañana. Amén.